En el año 2140, en el último halving, se va a minar el último Bitcoin, ¿ok? O se va a minar el último Satoshi. Un grupo de personas que se dedican a la arqueología digital, que va a ser una profesión del futuro. En el futuro, el valor de Bitcoin, en el año 2140, va a ser inimaginable para nosotros hoy. ¿Okay? Entonces, hablar de un Bitcoin, no se habla en Bitcoins, ya es una suma imposible de replicar en la economía real. Entonces, un Bitcoin es una fortuna. Encontrar un Bitcoin es una fortuna para organizaciones y para estados. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertaria. Nuestro invitado de hoy es Ciro Stoffel. Ciro es un bitcoiner argentino que no solo vive y respira Bitcoin, sino que decidió contarlo de una forma completamente distinta a través de la literatura de ficción. Es el autor de El último Satoshi, una novela que mezcla misterio, tecnología y el legado de Satoshi Nakamoto y una cuenta regresiva hasta el último halving en 2140. Un libro que está empezando a sonar fuerte en la comunidad hispanohablante y que muchos ya lo definen como una joya de la ficción bitcoinera. Hoy vamos a hablar de Bitcoin, por supuesto, pero también de cómo la ficción puede ser una herramienta poderosa para explicar conceptos complejos, del por qué Argentina es un laboratorio perfecto para estas ideas, del maximalismo versus el resto del criptomundo y, por supuesto, vamos a intentar sacarle un spoiler sin arruinar la experiencia sobre el último Satoshi. Ciro, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien acá. Contento de tenerte. Creo que sos la primera. He tenido varias personas que escribieron libros de ficción sobre. He tenido varias personas que escribieron libros sobre Bitcoin. Y he tenido gente que escribió libros de ficción sobre Bitcoin, pero en inglés. Creo que sos el primero que tengo. Y no tengo mucho registro de gente que haya escrito libros de ficción sobre Bitcoin en español, así que nada, un placer. Igualmente. A mí también me costó encontrar una novela sobre Bitcoin en español y no lo logré. Bueno, Así que quizás perfecto. sea la primera. Perfecto. Bueno, antes de arrancar, le digo a todos los que nos están viendo que hacer estos videos nos cuestan tiempo y un poquitito de dinero. Por eso, la única retribución, la única contribución que le pedimos es que se suscriban al canal, que nos den like, que comenten y si piensan que a alguna persona que conozca le puede ser útil este video, que lo compartan. Ahora sí, vamos a arrancar con la primera pregunta, que es la que le hago a todos. Ciro, ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Llegué en el año 2018. Estaba trabajando, trabajo de cuello blanco, y leí una noticia a la mañana temprano. Yo tenía la rutina de abrir los diarios, hacer un repaso por los titulares, y me acuerdo que leí un titular de algo que se llamaba blockchain. Y no entendí absolutamente nada. O sea, me metí en la nota y no entendí absolutamente nada. Bueno, no sucedió. Y dije, no puede ser que yo no entienda qué es esto. Y ahí empecé a buscar información, y había muy poca en esa época, y me encontré con un tipo que tenía unas entradas como muy prominentes, y me enamoré. Y dije, este tipo es un crack. Y de los 1000 videos que tiene, o más de 1000, creo que debo haber visto, no sé, 800. Estoy hablando obviamente de Andreas Antonopoulos. Bueno, y ahí me empecé a meter, me empecé a meter, me empecé a meter, y pasé, creo yo, por todas las etapas comunes de cualquier bitcoiner. Empezás a ver podcasts, videos, después te vas, no sé, para los más especializados, empezás a lo mejor con un poquito de, qué sé yo, hacer contenido no tan estricto del punto de vista técnico, algo más mainstream, y después de a poquito sí te vas metiendo en la madriguera y bueno, te vas a algo más específico, te chupás los podcasts de Lunaticoin de 2 horas sin poder ver absolutamente nada. Hay que tener pasión, y bueno, y ahí arrancó todo en ese año. Y empecé a ir a charlas, conferencias, a hablar con gente, empecé a enfermar a mi familia, me empezaron a mutear de todas las reuniones. Bueno, el camino de todo bitcoiner. Es lo que pasa, sí. En aquella época me imagino que año 2018, yo recuerdo que no había tanto. A ver, entré a la comunidad española hace un año y pico. Yo soy argentino, pero vivo en Asia,
Así que todo mi trayecto como absorber información de Bitcoin fue en el mercado de inglés, ¿no es cierto? En esa época, me imagino, hoy hay poco. En esa época me imagino que no habría nada de podcast o contenido en español. Había muy poco. En español, no recuerdo. Recuerdo haber tenido una charla en la Bolsa de Comercio de Rosario. Quien la dio es, no sé si lo sigue siendo, el CEO de Bitfarm, de una minera, sí, de una minera muy grande que tenía centros en Córdoba y en Canadá, si no me falla la memoria. Y era como muy loco lo que estaba haciendo. Contaba que estaba minando y vino a dar una charla a la Bolsa de Comercio de Rosario y dijimos, yo la quiero ir a ver. Y bueno, es más, hace poco le mandé un DM y le agradecí porque esa charla fue la primera charla presencial que yo tuve de mi vida de alguien que me hablaba de Bitcoin. Y la charla fue con tanta pasión, el tipo estaba tan entusiasmado cuando lo contaba. Entonces dije, bueno, nada, me dio más fuerzas para seguir. Espectacular, espectacular, sí. ¿Y cómo era en esa época en Argentina? ¿Cómo fue siendo argentino que nosotros venimos de un momento de un montón de historia de inflación, los bancos que nos roban el dinero y todas esas cosas? ¿Cómo fue como argentino encontrarte a Bitcoin? Cuando lo descubriste, cuando lo entendiste. Ah, no sé si te pasó a vos que cuando lo descubrís, aunque hay algún tipo de pulsión que te dice esto es muy grosso, seguilo, no te das cuenta instantáneamente del potencial. Es como que la ficha tarda en caer. O sea, el insight no es inmediato. Quizás, no sé, a los pocos meses me sucedió a mí que dije, esto, sí, esto es como más grande de una criptomoneda, esto va a cambiar el mundo. Y quizás lo que te pasa es lo mismo que nos pasó a muchos de nosotros cuando veíamos que en el 2020 se pudría todo y Ginés decía, el COVID acá no va a llegar porque hace calor. Y a las 2 semanas estábamos encerrados sin poder salir. Entonces, es una sensación, te diría yo, similar. Es como ir caminando por la calle y decir, yo estoy seguro de que va a pasar, sé que va a pasar, pero cada uno sigue con su vida, incluso ahora, ¿no? Porque yo sigo siendo el insoportable en las cenas familiares y ya evangelicé aparte de la familia, pero igualmente sigue siendo difícil. Y yo lo digo dentro de mi familia, imagínate en familia donde no hay un bitcoiner que todos los domingos te queme la cabeza y te lo intente relacionar con cualquier problemática macroeconómica que hay en el país o en el exterior. Entonces, en ese momento, en el 2018, no, era imposible. Sos un loco, sos un loquito, deja de timbear. eh, no, 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 no había nada, era difícil, nadie te daba bola, nadie te creía. Yo lamentablemente entré, es como que entré al ecosistema cuando Bitcoin estaba lo suficientemente caro como para no ir all in, pero lo suficientemente barato como para jugar una ficha. Entonces, viste que hay gente, yo no tuve la suerte, que entró OGs, que entraron $1000. Bueno, eh, cuando me tocó a mí, era caro si vos lo mirabas en términos, como una perspectiva de futuro, porque no estábamos pisando sobre terreno firme como ahora. Era todo inexplorado. Venía el nuevo ban de China, ¡pum! Piña. Bueno, caía un exchange en Asia, piña. Salía una noticia de que, no sé, habían estafado a alguien con criptomonedas, piña. Entonces, nada, era muy difícil. Era todo muy difícil, poca información, poca comunidad, poca comunidad, aunque la comunidad argentina
siempre ha sido de las más persistentes y creo yo el principal motivo por el cual Argentina es un hub de esta temática, pero en ese momento, bueno, no tanto como ahora. No, sí, me gusta esa, la verdad que lo pusiste en unas palabras que yo lo sentía, pero no, nunca lo pude expresar, eso de que en la gente que entró, digamos, entre el 2016 y el 2020, 2021, fue esa gente que entró en el momento que Bitcoin estaba lo suficientemente caro para decir, porque todavía, claro, todavía en ese momento todavía podía ir a cero. Todavía estábamos Sí, con la... A ver, sí. estábamos, obviamente que los que... Yo lo descubrí en el 2011, pero no fui lo suficientemente vivo como para ir all in. Pero en el 2011, ponerle la temporada del 2000, desde que salió del bloque Génesis al, supongamos, 2015, las probabilidades de que vaya a cero eran muy altas. De hecho, le podías hacer un ataque del El 51. 51% con muy poca energía. Ahora, desde el 2015-2016 hasta el 2020-2021, las probabilidades de ir a cero bajaron, pero seguían siendo altas y el precio ya estaba en un nivel que para una persona argentina era bastante dinero ir Sí, all claro. in Sí, en Bitcoin. sí. Para un norteamericano, capaz que poner 30, $40,000 no es algo muy fuerte, pero para un argentino es el ahorro de absolutamente toda su vida. Entonces, y ahora pasamos a la etapa en donde, claro, ya las probabilidades de ir a cero son prácticamente cero, pero obviamente el precio se apreció. ¿Y cómo son esas reuniones familiares donde vos sacás el tema de Bitcoin? O amigos, por ejemplo. Y fueron mutando, porque ahora que me conocen, lo tratan con más respeto al tema. Entonces, al inicio era como no sé, yo arrancaba a hablar de Bitcoin y era una tribuna de fondo que me decían, otra vez hablar de esto. No sé, salía el tema de inflación, yo respondía con Bitcoin. Salía el tema corralito, Bitcoin. Restricción de capitales, Bitcoin. No puedo transferir al exterior, Bitcoin. No puedo comprar dólar oficial, Bitcoin. Y así, un montón de temas. Entonces, pero es la verdad. Entonces era tan recurrente la temática que tuve un momento una época sí, de censura. Después cuando, lamentablemente, porque hay que ser sincero, muchas de estas tecnologías, para las personas que no las conocen en profundidad, la validación, ¿cuál es? O sea, cuando una tecnología es verdad, cuando el Precio. precio te lo confirma, claro. Cuando el precio te lo confirma. Entonces, cuando el precio te lo confirma, la gente empieza a decir, che, a lo mejor tenía razón. Entonces, tu voz empieza a tener un poquito más de jerarquía. No es lo que uno quisiera, pero la realidad es que el precio en Bitcoin es su principal promotor. Bitcoin no tiene un community manager, Bitcoin no tiene un departamento de marketing, Bitcoin no tiene un CEO que vaya a los canales de televisión a promocionarlo. Bitcoin tiene el precio. Esa es una de sus principales armas para darse a conocer en el mundo, para estar en los titulares, para que la gente hable de él. Y a mí no me molesta, a diferencia de algunos compañeros bitcoiners, que se hable del precio, para nada. A mí me encanta que se hable del precio. No me jode, ni cuando sube, ni cuando baja. Para mí un minuto más de Bitcoin ocupando una charla familiar un domingo al mediodía es un éxito. Eh, Algunos compañeros dicen, no, porque hay que hablar de la profundidad de la tecnología. No va a suceder eso. No va a suceder. La profundidad de la tecnología está reservada y restringida a un grupo minúsculo de personas que tienen ganas y sienten la necesidad de saber cómo funciona el motor. Es como el microondas. Hay gente que agarra una taza de agua fría, lo mete en el microondas, aprieta un botón, sale caliente.
No me importa cómo lo hizo. Yo quería calentar el agua. Y bueno, y hay gente que quiere saber cómo funcionan las microondas, cómo se mueven, qué sucede, por qué se calienta el agua, etcétera. Bueno, son capas. Y en Bitcoin es lo mismo. La mayoría de las personas del planeta solamente quieren saber si el agua va a entrar fría y va a salir calentita después de apretar un botón y nada más. Y en Bitcoin, nosotros tenemos que aceptar, aunque seamos Bitcoiners, que va a suceder lo mismo. Nos tenemos que molestar por eso. Es normal. La gente no No, tiene tiempo de entender la tecnología en profundidad, está preocupada por llegar a fin de mes. totalmente, totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Yo a mí me gusta compararlo con los fierreros. No, no sé si vos sos fierrero o tenés algún amigo fierrero. Sí, siempre. Todos tenemos un amigo, un familiar fierrero que te habla de que es fanático. Para los que nos ven desde otro lado de Latinoamérica o España, los fierreros son los fanáticos de los autos, pero no el fanático. A mí me encantan los autos, pero el que se sabe cómo anda, qué motor tiene, cuántas válvulas, que esto, que el otro, que se ve las carreras, que todos tenemos un amigo fierrero, Sí, que es el es verdad. fanático. A mí, por ejemplo, me encantan los autos y me encanta manejar. Ahora, me decís cómo funciona el auto, no tengo la No más tenés idea. pálida idea. Yo recuerdo cuando vivía en Argentina, le llevaba el auto al mecánico, un genio ese mecánico, y el flaco yo se lo llevaba, mira, me anda mal esto, me hace este ruido, o no me hace problemas cuando lo arranco. Y el tipo me explicaba detalladamente qué era lo que le pasaba y qué repuesto le tenía que comprar. Yo le digo, está bien, perfecto, hacelo, decime, le tuve que cambiar esto, me salió tanto porque yo no entiendo. Y concuerdo con vos, creo que es muy bueno escuchar esto del tema del precio. Creo que es un tabú. A mí me gusta decirle a esta gente ultra maximalista que lo único que, la única importancia que le ves a la tecnología, los cara tapada, porque son los que van a las conferencias, se tapan la cara, que están que son totalmente respetables, y esto no es un insulto, pero que no quieren hablar del precio y como que el precio no importa. Y como decís vos, el precio es la mayor señal de a- de la tecnología, de que está yendo bien. O sea, el precio, y aparte le agrego una cosita más, la comunidad. La comunidad que tiene Bitcoin, vos decís, no tiene departamento de marketing, pero hay un montón de gente que no tiene ningún beneficio. No es como en el mundo de las shitcoins, donde un influencer sale a hablar de una shitcoin porque obviamente le bajaron una moneda o tiene un montón de toques que lo tiene que dampear cuando el precio va para arriba. Nosotros nos ponemos a hablar acá, vos estás en Argentina un viernes a la noche, yo sábado a la mañana acá en Hong Kong, hablando de Bitcoin para llevar el mensaje porque nos apasiona. No porque queremos que el precio vaya más arriba para vendérselo al que entra. Al contrario, al contrario. Sí, Y sí. casualmente, con lo que vos decís vos, lo bueno que se hable del precio cuando va para arriba o cuando va para abajo. Hay un video de Álvaro Di María que lo habla con un chico que es Javier Bitcoin y con Decentralize, criticando a los que salieron ahora de las cuevas, porque obviamente ahora precio va para abajo, salen de las cuevas los que dicen que Bitcoin va a cero. O sea, Sí, los que no lo dijeron vi. que no, es un videazo, lo recomiendo en el canal de Álvaro. Está buenísimo, dura media hora, es buenísimo. Y la conclusión que llegan, primero, esta gente que salió de las cuevas es mortal porque ellos dijeron que se iba a cero cuando Bitcoin cayó a 3.000, dijeron que se iba a cero cuando Bitcoin cayó a 16.000, dijeron que Bitcoin se iba a cero cuando, cuando cayó a 65.000, y seguramente van a decir que se va a cero cuando caiga a 500.000. Entonces, es una forma rara de irse a cero. Y lo que decían estos chicos, me dio una nueva perspectiva, es algo similar como lo que decís vos, que está bien que se hable cuando también baja, porque lo que hace es generar atención en la gente. Sí. Aparte no está mal que el precio baje. Eh, es saludable. Creo que una frase que me gustó mucho que la dijo Michael Saylor, si no me equivoco, era espanta a los temerosos y a quienes no están convencidos. O sea, estas bajas de precio espantan a esas personas. Y está bien. Es parte de la purga del mercado. Quien no está convencido no tiene que estar en este tipo de tecnología, porque obviamente que las oscilaciones, creo yo,
a medida que va avanzando la tecnología y la adopción es cada vez más masiva, van a ser más suaves. Deberían serlo, ¿no? Por lo menos así lo confirma la tendencia. O sea, no tenemos, por ahora, un retroceso en este año del 80% como años anteriores. Entonces, eh, lo que sucede es que eh, se va comportando con oferta y con demanda, y quienes no están convencidos o su participación es meramente especulativa en estas oscilaciones o en los bear markets, se quedan afuera, se Sí, quedan afuera. totalmente. Entonces, la frase de él a mí me gusta mucho porque coincido. No, y aparte, aparte creo que en esta época es donde se crean los bitcoiners. A mí no me gusta hablar de ciclo, porque yo no creo en los ciclos de Bitcoin, pero digamos, llamémosle este ciclo de este halving, en este momento es donde se crean los Bitcoiners. Es la gente que probablemente entró el año pasado a 100, 110, a 90, porque un Bitcoiner le rompió tanto las guindas y se metió, y ahora la está pasando mal, porque está Está pasando diciendo mal. la puta, se va a Sí, cero. Cuando esto pase, cuando va a haber mucha gente que va a vender en pérdida, va a haber mucha gente que va a aguantar y probablemente compre más. Ahí es donde se va a hacer Bitcoin. Ahí donde se va a hacer Bitcoin, va a decir, a nosotros, por ejemplo, que hemos pasado por varios caídas de precio, ya no nos mueve un pelo. Es como cuando cuando viajás en avión por primera vez y hay una turbulencia, pensás que el avión se va a caer. Ahora, cuando viajaste 100 veces, ya la turbulencia no te molesta. Entonces creo que esto es ese momento. sí, mira, a mí mis amigos y conocidos son quienes más me consultan por el precio. Y yo hay veces hay semanas que no lo miro. No sé cuánto. Ah, sí, me dice, che, ¿viste lo que pasó con el precio de Bitcoin? No, ¿qué? ¿Cayó? Mira, yo hago DCA. eh, mm, Salvo situaciones muy particulares, obviamente, pero hago DCA. O sea, no miro el precio. Como tiene que ser, y porque, a ver, a mí me pasa lo mismo. Ahora yo quizás lo miro más porque como hago el podcast, como tengo el canalcito en Twitter, que tengo la televisioncita que tiene el precio constantemente, lo veo, pero me acuerdo de una época, me acuerdo hace 2 años, cuando Bitcoin, un día que Bitcoin cayó creo que a 40.000 o una cosa así, yo hago artes marciales y viene una compañera, estaba saliendo con un chico y me lo presenta, me dice, te tengo que presentar, vas a hacer amistad con él porque él habla de Bitcoin, él habla de Bitcoin. Y me pongo a hablar y va así, y me dice, y me empieza a hablar de su cartera, de que Bitcoin y que de esta coin, y digo, no, no, yo esas cosas no hablo. Y me dijo, ¿no viste que hoy Bitcoin bajó? Y dije, le digo, no, la verdad no tengo idea. Y me fijé, digo, bueno, voy a comprar un poquito más, ¿viste? Porque no lo mirás el precio, no te interesa. No, bueno, ahí tengo que confesar una culpabilidad que omití en mi historia. eh, Culpable de haber cometido el crimen de comprar otro tipo de criptomonedas. Culpable, Yo también, a culpable. ver. A ver, maestro, primero, todos tenemos muerto en un placar, nadie mea agua bendita, y yo tengo, a ver, mi historia no la voy a contar acá porque vos sos el invitado, no yo, pero yo descubrí Bitcoin en el 2011 y desde entonces vendí, no me hice Bitcoiner hasta la época de la pandemia. Entonces, en el medio vendí, tradié, compré 300 millones de shitcoin. La última Sí, que tuve fue Terra Luna. O sea, yo yo también. digamos, Culpable. Terra Luna, con Terra Luna perdí 2 lucas, $2.000. De un día, me fui a dormir y al otro día no los tenía más. Y fue la última shitcoin que tuve. Fue la última shitcoin y yo ya ahí ya era maximalista, pero dije, bueno, y ahí como que dije, viste, tenés que aprender, no más Sí, shitcoin. sí. Yo me hago Es cargo. como, es como una vuelta, ¿no? Vos arrancás acá, vos arrancás con Bitcoin. Y por una de esas cuestiones de la vida empezás como
a pegar la vuelta y a meterte en boludeces, y después terminás donde empezaste, ¿no? Volvés al origen. Va, es lo que me pasó a mí, ¿no? Y en el medio, sí, pasás por absolutamente todo, ICOs, NFTs, em, sí, te comes unas piñas, ¿no? Te comes, yo la de Luna, a mí me pasó lo mismo que vos, yo ya era recontra Bitcoiner, pero tenía una carterita ahí, dije, bueno, está ahí, qué sé yo. Y me pasó lo mismo. Igual con Luna te daban después te daban un token que tenía vesting y lo podías ir cobrando cada 6 meses, pero al Sí, no. 0,5% del valor del token original. Era una catástrofe, sí. Sí, yo lo tengo ahí tengo en el wallet este Uphold y en la wallet no, en el exchange este Uphold tengo la resaca Lo que que me dieron quedó. de los Luna y nada, no, yo tuve todas, yo tuve Dogecoin, a ver, tuve Dogecoin, Ethereum obviamente, Solana, Cardano, Polkadot. A ver, vuelvo a repetir, nadie me agua bendita y el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Así de simple. Y todos Sí, estuvimos en esa. sí, Todos. Y hablando del tema comunidad, yo te decía que Bitcoin no tiene departamento de marketing, vos decías, perdón, como sí la tienen las shitcoins porque hay plata, pero hay una comunidad muy fuerte donde los bitcoiners nos sentimos con esa necesidad de expresarnos y de hablar. Aún así, fíjense la gente, como repito, esta gente que le importa tanto la privacidad, que se tapa la cara y todo, pero aún así tiene la necesidad de hablar y evangelizar sobre Bitcoin. Así de fuerte es la pasión que tenemos sobre Bitcoin. A vos te llevó hacemos podcast, algunos hacen reel para Instagram, a vos te llevó a escribir un libro. Contanos cómo fue, de qué trata el último Satoshi y cómo fue ese proceso. ok. Yo llegué a un momento donde básicamente me había devorado podríamos decir, libros de cabecera, lo de Andreas, lo de Álvaro Di María, y alguno más. Entonces, los podcasts. Estaba como un poco, no cansado de Bitcoin, pero quería leer otra cosa. Digo, pero como todo enfermo de Bitcoin, no me quería ir de la temática. Entonces dije, por eso te decía al principio, voy a buscar una novela que tenga como temática Bitcoin. Y no la encontré. Busqué, busqué, busqué y no la encontré. Había algo en inglés, eh, pero bueno, no me gustaba la temática. Entonces dije, a mí siempre me gustó escribir mucho. Y dije, che, ¿y por qué no empiezo de a poquito? Y así fue. Yo en realidad la novela la quería leer, no la quería escribir. Pero más o menos basándome en lo que decís vos, que tenemos como esa necesidad de colaborar, y dije, bueno, este va a ser mi granito de arena. ¿Y para qué? Bueno, para todas las personas que quieran ingresar al ecosistema y no quieran hacerlo por intermedio de un libro técnico, que lean una novela, que sea el regalo de un padre a un hijo, de una nieta a una abuela o como sea. Una novela es como mucho más llevadera y no tan técnica. Aunque en el último Satoshi hay algunos tecnicismos, debo confesar, porque es un libro eh, no escrito por un escritor, escrito por un bitcoiner. Entonces, eh, bueno, está en mi naturaleza. Y quienes lo lean lo van a entender, aunque no sean bitcoiners, pero quien sea bitcoiner va a detectar algunos mensajes ocultos que yo fui dejando a lo largo de los capítulos, que solamente, lamentablemente, para quienes no son bitcoiners, van a ser descubiertos y entendidos por quienes sí lo son. Así que, bueno, esa fue más o menos la historia de por qué lo escribí. Perfecto. ¿Y de qué trata? Trata en el año 2140, en el último halving, se va a minar el último Bitcoin, ¿ok? O se va a minar el último Satoshi.
En ese momento transcurre la trama donde un grupo de personas que se dedican a la arqueología digital, que va a ser una profesión del futuro, son contratados por una organización para buscar bitcoins perdidos en el ciberespacio. ¿Qué me imagino yo? En el futuro, el valor de Bitcoin en el año 2140 va a ser inimaginable para nosotros hoy. ¿Ok? Entonces, hablar de un Bitcoin, no se habla en Bitcoins ya, es una suma imposible de replicar en la economía real. Entonces, un Bitcoin es una fortuna. Encontrar un Bitcoin es una fortuna para organizaciones y para estados. Entonces están estos grupos que se dedican a la arqueología digital, que no es más que la arqueología que nosotros conocemos hoy, pero en el ciberespacio. Y son especialistas que se dedican a desentramar los vericuetos de este ciberespacio en búsqueda de bitcoins que en alguna oportunidad de toda esta historia previa se perdieron y nunca más se recuperaron. Y lo que va sucediendo en el camino es que yo juego con el futuro y el pasado. El pasado sería hace 10 años, ¿ok? Para nosotros hoy, más o menos. Y bueno, y ahí van sucediendo cosas eh, que van llevando a este grupo de personas a encontrar o no eso que están buscando. Perfecto, perfecto. La verdad que está muy bueno. ¿Y cómo imaginás ese futuro? Al margen del libro, ese futuro del 2140. ¿Por qué decís que el valor de Bitcoin va a ser inimaginable? ¿Se va a seguir para vos, se va a seguir midiendo en términos fiat o va a ser el momento donde un BTC es un BTC? Para mí, esta, esta competencia, este dilema entre fiat y Bitcoin no desaparece. Es una constante, es una pelea constante que se va a dar por muchas décadas más. En la novela yo no quiere decir que esté representando lo que crea que va a suceder en el futuro, pero lo que yo considero en el último Satoshi es que es una batalla difícil de terminar, por lo menos en el mediano plazo. No creo que los estados se den por vencido tan fácilmente y adopten, como decía Álvaro Di María, es el caballo de Troya. No se están dando cuenta de lo que están haciendo. Eh, lo veo difícil, la verdad, lo veo difícil. Pero yendo directo a la pregunta que me haces, veo un mundo hiperbitcoinizado, totalmente hiperbitcoinizado, con validación de las instituciones tradicionales, por supuesto, porque yo soy bitcoiner, pero me autocatalogo como un bitcoiner pragmático. O sea, no, ¿cómo decirlo? No un maximalista de esos maximalistas que creen que la pureza de Bitcoin no debería permitir que una empresa, que un estado, que una organización lo compre. No logro concebir a una Doña Rosa y a un Don José adoptándolos sin la validación de ciertos organismos tradicionales. Porque si eso no sucede, va a seguir siendo una tecnología de nicho, de foro, va a seguir siendo una tecnología de pocos. Entonces, para que Doña Rosa, mi tía, mi abuela lo usen, lamentablemente tiene que pasar una curva de adopción y esa curva de adopción requiere de la validación de instituciones de la economía y de las finanzas tradicionales. Entonces yo creo que eso tiene que pasar, en algún momento tiene que pasar. Después veremos si la vuelta vuelve a cerrar, con el ejemplo que yo te decía de arrancar con Bitcoin, pasar con las shitcoins y después volver a Bitcoin, origen. Yo creo que esto es más o menos lo mismo. Tenemos que pasar por las finanzas tradicionales, justamente con Bitcoin, para que después la gente pueda elegir.
¿ok? Y pueda darse No, cuenta. totalmente. A ver, y para los que nos siguen en el podcast, para los que nos ven en el vivo que hacemos todas las mañanas de Hong Kong con el Inmortal, nosotros somos iguales. Acá somos ultra maximalistas, pero pragmáticos. Yo creo que yo estoy, en primer lugar, Bitcoin es, Bitcoin no pide permiso. O sea, Bitcoin es para todos. O sea, partiendo de una base. Entonces, es para vos, para mí, para un granjero en África, para una persona que está en El Salvador haciendo una economía circular, pero también es para Michael Saylor. No le puedes prohibir a Michael Saylor entrar a Bitcoin. Y segundo, yo creo que hoy vamos a entrar, todavía no, pero en breve vamos a entrar en esa fase donde va a haber mucha gente que entre a Bitcoin y no le interese en lo más mínimo custodiar sus claves, correr un nodo, tener un minerito de Bitax en la casa. Entonces, para esa gente, tiene que haber otros instrumentos, de la forma que hay mucha gente que está entrando a Bitcoin, o que está, no quiero decir entrando porque no tienen Bitcoin, pero está exponiéndose a Bitcoin mediante los ETFs. De otra forma, esa gente jamás hubiera llevado a Bitcoin. Yo tengo el ejemplo del papá de una amiga, tipo que ya tiene plata, está muy bien económicamente, y que el año pasado estuvo acá en Hong Kong y me preguntaba por Bitcoin. Y yo le dije, comprate un ETF, comprate el IBIT, que es como tener Bitcoin, pero no tenés que hacerte quilombo con las claves, con toda esa cosa. Ahora me manda mensajes todos los días porque cuando compró IBIT, Bitcoin estaba alrededor de 100 y pico, y ahora se quiere matar, y yo le tengo que decir, no, bancalo, bancalo, bancalo. Pero yo creo que hay mucha gente que sin estos instrumentos, y empresas, porque de repente hay empresas que no pueden ir y comprar Bitcoin, o porque no se por ejemplo, un fondo de inversión o un fondo de pensión. Esos fondos de pensión tienen que invertir en determinados instrumentos, Sí. porque así lo manda su reglamento. Pero claro, ¿cómo le explicás al board de un fondo de pensión que vas a comprar Bitcoin y que lo vas a autocustodiar en una hardware wallet que va a estar bajo llave en una caja fuerte? Es imposible. Te agarra el board, los 12, 10 directores y te dicen, ¿qué? ¿Quién tiene la clave? ¿Quiénes son? ¿Los Bitcoin están acá adentro? ¿Quién los tiene? Entonces, es Claro, si imposible. pierdo Entonces, esto, si pierdo esto, pierdo los Bitcoin. claro, claro. Entonces, coincido con vos, el ETF es el puente para que el institucional o el no institucional ingrese de una manera más fácil. Es como decir, no sé, yo hay amigos que les he recomendado, che, mirá, digo, usá un exchange. O sea, arranca por ahí. Eh, no te voy a decir, comprate una Trezor para que te mandes una macana y pierdas todo. Entró un exchange, empezá a hacer transacciones, fíjate cómo funciona, fíjate cómo es la metodología de transacción con las adres, y después podés llegar a pasar a una hardware wallet. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Comprate un ETF, fíjate cómo te sentís y después vas haciendo upgrade de autocustodia. Exacto. ¿Y cómo te sentís cuando los bitcoiners maximalistas atacan estas herramientas? Porque yo he visto, y gente que respeto mucho en el espacio, que cuando empezó a bajar Bitcoin y empezó a bajar la acción de Strategy, salieron a pegarle a Saylor, le salen a pegar a las tesoreras. ¿Cómo lo ves vos eso? No, no me jode. La verdad es que no le doy mucha importancia, para serte franco. Es parte del crecimiento de una tecnología disruptiva que viene a cambiar un montón de cosas y siempre hay opiniones encontradas. Eh, no me genera nada. No me genera incluso no me genera ningún tipo de rechazo, de apatía, de bronca para esas personas que tienen esos pensamientos. Son totalmente válidos. Los respeto, lo acepto. Vamos a tomar un café y discutimos. O sea, lo principal es somos bitcoiners. ¿Ok? O sea, de ahí ya Bien. estamos en una tribu totalmente distinta. Y tenemos distintas perspectivas, nada más.
A mí lo que me molesta es, vos decís bien, podemos estar en desacuerdo en varios. Por ejemplo, cito un ejemplo, el otro día, hace un tiempo, posteó Agustín de la Cripta en Twitter: si no tenés un nodo, no sos Bitcoiner. Para mí, para mí estoy totalmente en desacuerdo. Vos podés no tener un nodo y ser un recontra Bitcoiner. Ahora, eh, no, eso estoy en desacuerdo, pero no lo voy a salir a atacar. Yo lo que veo es que somos todos Bitcoiner y me jode ver gente Bitcoiner atacando a otro Bitcoiner porque tiene otra perspectiva. Entonces, eso es lo que me pasa en mi cabeza como Bitcoiner. Creo que hoy como comunidad tenemos que darnos cuenta de quién está a nuestro lado y quién está del lado del enemigo. Entonces, eso es lo que a mí me pasa, pero bueno, después cada cual hace lo suyo y tiene la opinión que quiera. Vivimos en un mundo libre. Exacto, y sobre todo lo que te da Bitcoin es esta libertad que tiene cada uno de llegar a la profundidad que quiera llegar con esta tecnología. Es una cebolla, tiene muchas capas. ¿En qué capa te querés quedar vos? ¿Querés ir a la última? Bueno, dale, corre un nodo, hacé lo que quieras. Convertite en un minero, corre un nodo y dale. Ahora, si yo quiero tener mis bitcoins en el exchange más falopa sobre la faz de la Tierra, y bueno, es problema tuyo. No es que sos, obviamente, o sea, lo llevo a un extremo para que se entienda el ejemplo, pero obviamente que prefiero la autocustodia, ¿no? Todos vamos hacia eso, todos queremos eso, pero tampoco podemos discriminar a las personas que no están convencidas de hacerlo o que no quieren correr un nodo. ¿Mm? Totalmente. Totalmente. Aparte, yo lo que digo es que mucha gente va a entrar, supongamos que mucha gente que de otra forma no hubiera entrado a Bitcoin va a entrar vía ETFs o va a entrar vía un exchange o va a entrar vía strategy. De ese 100% que entre, quizá un 15-20% se meta en el rabbit hole y termine en el rabbit hole de la autocustodia, de correr un nodo, de correr un Bitax, y es ganancia de gente que de otra forma no hubiera entrado al ecosistema. Entonces, yo por eso soy bastante pragmático, si bien a mí no me gusta que los estados se metan, yo soy pro de que Bitcoin le dé la libertad y todo, pero bueno, también hay gente que el Bitcoin está para todos y todo el mundo puede ir ahora y comprar Bitcoin. Entonces, nadie lo frena, entonces es decisión de uno ganarle a Sailor o a los o a los países y no quedarse esperando a que te pasen por encima. Y volviendo a la novela, ¿en qué autores te inspiraste? Y si ves algún autor del ecosistema Bitcoin que escriba ficción que te guste. Del ecosistema no conozco a nadie que escriba ficción que me guste. Y autores, a mí me gustaron muchas las dinámicas de las novelas de Dan Brown, pues yo soy una persona extremadamente ansiosa y no me gustan esas novelas donde lees un capítulo de 50 páginas y te cuentan cómo, te digo porque la leí una vez, no me acuerdo el nombre de la novela, era una novela que transcurría en el sur de Estados Unidos, una cosecha de algodón, y leí un capítulo, no sé, eran 30 páginas de un cascarudo cruzando la calle. Era el relato del cascarudo cruzando la calle. Bueno, soy la antítesis de eso. Me gustan las novelas dinámicas, me gustan los capítulos donde eh, te genera esa sensación de querer leer más. No me gustan los capítulos rellenos, no me gustan los textos vacíos. Para mí, una novela es si es atractiva, atrapante a todo momento. No sé, esas películas que te tienen agarrado al asiento desde el principio al final, eso es lo que a mí me gusta. Y eso es lo que yo intenté humildemente hacer con El último Satoshi. Intenté que sea una novela relativamente atractiva, que sea dinámica, que no tenga relleno para que te dé 50, 100 páginas más
y nada, y que parezca un libro más interesante, todo lo contrario, eh, y me basé en esas premisas. Espero haberlo conseguido. Fuera del ambiente bitcoiner, ¿cuáles son tus autores favoritos? Voy a muchísimos, pero arranco desde mi edad más joven. Arranqué con La Casa de los Espíritus, eh, después pasé a casi todos los libros de Valerio Massimo Manfredi, que es un, creo que es italiano, si no me equivoco, un arqueólogo, escritor que escribe novelas de época y me encantaban. Porque tenían este estilo también, muy dinámicas, eh, me gustaban mucho. Y después una mezcolanza de absolutamente todo, desde, no sé, Memoria de mis putas tristes, no sé, Saramago, que me los leía casi todos. Después cuestiones más comerciales como Dan Brown, que me gustan. A mí no me da vergüenza, o sea, Esto esto es jodido, porque parece que si vos lees Dan Brown, no sos un lector de paladar negro, ¿me entendés? Y a mí no me jode, a mí me atrae Dan Brown. Son milanesas con papas fritas, pero riquísimas. Dámelas, ¿me explico? No me jode. Yo tengo una experiencia con eso porque yo, cuando era adolescente, escribía también, iba a un taller literario y era adolescente, estamos hablando, yo tendría 16 años, 15, 16 años, y me gustaba mucho, no sé si lo habrás leído, el libro de Socorro, los libros de Elsa Bornemann, No lo leí. no sé si los leí. No, Eran libros de terror muy así, muy pochoclero, digamos. Y me acuerdo que me criticaban por eso, pero digo, a ver, por qué uno tiene que ser mejor o menos? Después sí me metí, también yo arranqué con eso y me metí mucho, yo soy un ultra fanático extremo de Ray Bradbury, eh, pero no, eso, ¿por qué te tienen que criticar por bueno, eso, que algunos parece que son más maximalistas o menos maximalistas? Al final hay en todos los aspectos. viste, todo se relaciona con todo. Si no corres un nodo, no sos lo suficientemente bitcoiner. Y si no Claro, lees a a Gabriel Borges. García Márquez, Borges, tampoco sos un escritor o un lector de paladar negro o suficientemente leído. Y eso para mí es una pavada, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Yo leí, leí los Nobel y mi hermano una vez me dijo, che, mirá, tengo el uno de Harry Potter y me leí todos los libros y me encantó. Entonces, no me importa. A ver, al final del día creo que la literatura, el arte en general, eh, depende de cómo a vos te caiga y qué sentimiento te genera a vos. Entonces, no importa que sea un premio Nobel, aparte igual yo creo que los premios son relativos, pero no importa que haya ganado el premio Nobel de literatura o sea una persona que escribe libros de amor, no sé, o de cosas simples, si a vos te llega, me parece que es válido, no tiene, nadie es quien para andar juzgando, pero bueno, creo que en el mundo del arte, de la literatura, de las artes plásticas, está todo este también maximalismo del paladar negro de que esto es, y hay mucha gente que dice, oh, voy a ver esto, voy a la ópera, y capaz que ni lo entiende y simplemente por ese paladar negro, para parecer de paladar negro, lo termina diciendo. Sí, es cierto, es Pero cierto. bueno, el maximalismo se ve que está en todos lados. Y hablando del libro, ¿qué feedback recibiste de la comunidad en Muy general? bueno, la verdad que sí, las personas que lo han leído me han dado buen feedback. eh, s- no me interesa, pero se vende bien, así que en líneas generales estoy muy satisfecho. Me han pedido que haga la versión en inglés, no tengo tiempo y no lo quiero meter en ChatGPT para que me lo traduzca porque es extremadamente riesgoso. Así que, bueno, vamos a ver si en algún momento de mi vida ajetreada me puedo hacer un ratito para hacer la versión, en otro idioma.
pero en líneas generales, con las personas que me han dado feedback, me han escrito, me han mandado DMs por Twitter, muy bien, muy contento. Me han llegado comentarios indirectos y me puse muy contento porque me di cuenta que eran genuinos, sobre todo en X. Así que muy bien, che, muy bien. Espectacular, espectacular. ¿Por qué una persona debería leer El último Satoshi? Yo creo que es una forma más, porque aparte de plantear esta aventura que yo te mencionaba al principio, es una forma más de imaginarse el futuro que todos queremos. Entonces, eh, yo quería leer ese futuro, como te decía al principio, y no encontré nada. Por eso lo escribí. Y si querés sentirte un poco, esto es lo que me pasa a mí, yo no, después, ojalá suceda, ¿no? Movilizado con una historia que tiene como tema troncal Bitcoin, lo tenés que leer. Si querés que un familiar tuyo que no tiene nada que ver con Bitcoin le pique el bichito, aunque sea un poquito de Bitcoin, lo tenés que leer. Si querés que, no sé, dispersarte un poco de todos los tecnicismos y libros técnicos, pero no te querés escapar de la madriguera, lo tenés que leer. Aparte te voy a hacer trabajar, ya no puedo decir más. Perfecto, 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 espectacular. ¿Y lo presentaste en alguna conferencia o en alguna feria? No es mi estilo, no es mi estilo, no. Eh, y no creo que lo vaya a hacer, o sea, lo escribí más para mí. O sea, quien escribió un libro, esto es importante decirlo, quien escribió un libro sabe que perdés plata, porque la cantidad de horas que uno le dedica y versus el rédito económico que te genera es negativo. Entonces, no me importa mucho hacer una conferencia o un lanzamiento. Yo estaba contento con comprarme 50 copias, regalárselo a mis amigos y a mi familia y, y que esté ahí. Y bueno, me sorprendió porque no solamente sucedió eso, sino que se empezó a vender un montón. Así que el rédito que tuve es todo emocional. Sí, es lo mejor. Es lo mejor que te puede pasar cuando uno hace algo del corazón y que lo disfruta y que le gusta. Creo que el mejor rédito a mí, por ejemplo, yo todavía no escribí un libro nunca, no digo que nunca lo escriba, pero he tenido participaciones en libros académicos, pero nunca escribí un libro yo. Algún día lo voy a escribir, pero cuando hago el podcast, ¿no? Creo que la forma más redituable, el rédito más grande que tengo es cuando alguien me comenta, por ejemplo, ayer en el en vivo me deja una persona de los escucho a ustedes y me di cuenta de lo que es Bitcoin. O me encanta lo que hacen, o que esto, que lo otro. Creo que ese rédito es mucho más fuerte que cualquier sponsor que pueda venir o cualquier monetización de YouTube o cualquier, no sé, membresía de mi canal, etcétera. Creo que por eso yo siempre hago hincapié en eso. O sea, de la única forma que nos pueden retribuir es con suscribirse, con comentar, dejarnos qué es lo que piensan. Si ven una cosa mala, coméntenmela porque eh, lo mejoramos, pero toda esa retribución es la que te llena y la que te impulsa a seguir adelante. ¿Escribiste libros de otra cosa o este es tu primer libro? Este es mi primer libro. He escrito cosas así, pero artículos más técnicos. En mi vida más finanzas tradicionales, he escrito cuestiones más técnicas, pero no novelas. ¿M? Artículos Perfecto. más económicos o relacionados con las finanzas y la economía, pero novelas, first time. ¿Y se viene alguna otra secuela o alguna novela de otro tipo?
Tengo ganas, tengo muchas ganas, sí, posiblemente. Por ahora no hay ningún borrador, pero no, tengo ganas no, lo voy a hacer. No sé cuándo, no sé cuándo, pero va a suceder, sí, seguramente. Y nosotros siempre fantaseamos con acá, con el Inmortal, de la idea de llevar la historia de Bitcoin y de Satoshi a la pantalla grande. Eh, ¿Es un libro como para que algún productor o director lo tome y lo haga película? De hecho, hay una gran película que ganó el Oscar que fue basada en un libro, El Sí, secreto de sus ojos. sí. Hay libros que se pueden, hay libros que no. ¿Es un libro que vos le ves potencial como para llevarlo al cine? Mira, yo no sé si todos los escritores escriben de esa manera, pero yo escribo imaginándome una historia con imágenes, pero con imágenes. O sea, yo no puedo describir algo si esa imagen no se refleja en mi cabeza, no lo puedo hacer. Y hago este ejercicio porque me gusta, o ahora no tanto, pero me gustaba mucho ver películas. Entonces, en mi cabeza, el libro ya es una película, por eso pude escribirlo. Todo lo que fue sucediendo, yo me lo imaginaba, todas esas secuencias, me los imaginaba, las vivía, y de esa manera yo sentía que podía describirlas mejor. Entonces, yendo a tu pregunta, sí, totalmente. Me hicieron una entrevista hace un tiempo unos chicos de Guatemala y me preguntaron lo mismo. ¿Está para el cine? Obvio, le digo. Ustedes me tienen que conseguir, que están más cerquita, consíganme un productor ahí en Estados Unidos y yo encantado. Que sería, a ver, yo concuerdo con vos, hay cosas, hay novelas, hay libros que no se pueden llevar al cine, porque probablemente quizá el autor no lo escribe con las imágenes, mientras que hay otros que son 100% para el cine. De Sí, hecho, por ejemplo, Jurassic Park. Jurassic Park no se había editado y ya estaba, ya le habían comprado los derechos de la novela para hacer Jurassic Park. Jurassic Park 1, todo el resto es una porquería. Pero, pero no, aparte está muy bueno porque hay mucha movida de arte de Bitcoin, ¿no? De hecho, cuando fui a la Bitcoin estaba el premio de arte, hay mucha movida artística. En Lugano también hubo una exposición artística. Vos vas a las exposiciones pero no hay nada de video. Eso creo que habría que, a ver si los maximalistas, los OGs, en vez de vender los Bitcoin ahora, que pongan Bitcoin para desarrollar películas. ¿Por qué? Porque creo que la película es la forma más fácil de entrarle a la gente. Más que un libro, más que una obra de arte o más que una obra musical. Una película de cine, de ficción del año 2040, mi hermano, que es un fanático del cine, seguramente va a entrar y decir, ah, mira, esta es nueva, la voy a ver y aprendió de Bitcoin. Eh, el proceso de leer es diferente al proceso de ir a ver una película. eh, sí, entonces creo totalmente. que si nos está escuchando algún OG con que tiene un stack bastante prominente, en vez de vendérselo a BlackRock o a Michael Saylor, debería colaborar con proyectos creativos para seguir dándole, para seguir predicando la palabra de Bitcoin. ¿Y dónde se puede comprar tu novela? La puedes comprar en Amazon, desde cualquier lugar del mundo. Y obviamente, si estás en Argentina, también desde Amazon, pero te va a salir más económico si lo compras en Mercado Libre. ¿Y en librerías está? No, nunca lo ¿Por haría. qué no? Ah, ¿no? No, no, no me gusta. Por eso lo quise editar en Amazon, porque no quise que me intermedie una librería. Me intermedia Amazon, pero es lo máximo que pude llegar a la no intermediación. No podía más, si no me tenía que Ah, transformar yo en una en no, una en una librería. sí, no conozco ese intrínculo y si no te lo voy a preguntar porque no creo que a mi audiencia le interese mucho, pero bueno, para el que lo quiere comprar, va a Amazon, tipea el último Satoshi, tu nombre, Ciro Stoffel, y
o a Mercado Libre si vivís en Argentina y se pide el libro, que la verdad que, como digo, está muy bueno para leerlo si sos Bitcoiner, pero creo que más importante es como regalo. A veces uno tiene que hacer un regalo a alguien, no sabe qué regalar y un libro siempre es un gran regalo y un libro sobre Bitcoin, que no sea el patrón Bitcoin, porque suponete que yo le caigo a mi hermano y te digo, mira, te regalo el patrón Bitcoin. Y tomátela, o peor, el de Lynn Alden, que es un libro así, es durísimo, es buenísimo, pero es durísimo de leer. Mejor una obra de ficción que se pueda leer en un verano, en unas vacaciones, y te genere ese germen de Bitcoin adentro. Gracias. Y te hago una pregunta que no tiene nada que ver con Bitcoin, pero como me nombraste el tema de, nosotros en el canal también hablamos mucho de inteligencia artificial. Me nombraste el tema de que sos trabajador de white collar y todo lo que se está hablando ahora de la inteligencia artificial, del reemplazo de los trabajos. ¿Crees que todo eso, cómo puede afectar eso al mundo y cómo eso puede también afectar a Bitcoin? Mira, hace 10 días tengo un artículo en la cabeza que no me lo puedo quitar. A lo mejor lo leíste, que es de Matt Schubert, donde dice, si no me equivoco, algo grande está pasando. Eh, y la verdad me sentí tan alineado con eso que describe que me asustó. Lo que dice él es el gap que hay entre los simples mortales respecto al conocimiento de lo que es AI versus lo que realmente está pasando en las profundidades del puñado de personas que manejan el desarrollo de esta tecnología es inmenso. Y él dice, estamos en febrero del 2020, sin saber que dentro de unos pocos meses vamos a estar todos encerrados por el COVID y que nuestra vida va a cambiar. Creo que la inteligencia artificial va a hacer lo mismo con nosotros, pero peor. Y hoy leo que Jack Dorsey echó a 4.000 de sus 10.000 empleados. Entonces, en esta intro para decirte, creo que todavía no sabemos cuál va a ser la extensión del impacto de la inteligencia artificial en el mundo entero. Lo que sí sé es que los mercados tradicionales están migrando hacia metales preciosos, están migrando hacia energía, están migrando hacia materiales alternativos, cobalto, cobre, están volviendo a lo productivo, ¿ok? Y se están yendo de lo especulativo. Y eso para Bitcoin es una señal inmensa, desde mi perspectiva. Están, sin darse cuenta, validando el sentido de Bitcoin, ¿ok? Entonces, si esto explota y el mundo finalmente se decide a volver a lo productivo y dejar de lado las tecnologías especulativas o más, no sé, experimentales, y vuelven al origen de los metales preciosos como cobertura, la oportunidad de Bitcoin es inmensa. Yo creo que es tan grande que es difícil de imaginar. ¿Viste? Cuando estábamos en la década, yo era muy chico, pero estábamos en la década del 90 y alguien te explicaba a vos las implicancias de Internet. Era imposible describir lo que hoy nosotros estamos viviendo. Era imposible para cualquier persona, cualquier cerebro que haya estado, por más metido que haya estado en esa tecnología, era imposible describirlo. Yo creo que estamos en ese estadio. No nos podemos imaginar cuáles son las implicancias de la relación de la inteligencia artificial y Bitcoin, pero sin ningún lugar a dudas, las hay, las hay. Desde el punto de vista de un Bitcoiner, positivas. Desde el punto de vista de
una persona que mira el impacto que va a tener la inteligencia artificial en el mundo entero, tengo estoy muy preocupado, muy preocupado. Entonces, Sí, es como una dualidad, ¿no? Bien a Bitcoin, pero creo que el mundo va a sufrir mucho antes de que podamos estar mejor. yo tengo la misma sensación. Yo creo que la misma sensación de que los años que vienen, no sé si decir años o meses, porque el avance de la inteligencia artificial es exponencial, ya ni siquiera es año a año, es semana a semana. Hay algo que se supera y termina dejando obsoleto a lo que funcionaba la semana anterior. Y no nos olvidemos que ChatGPT, que fue, digamos, cuando se abrió la caja de Pandora, fue en noviembre del 2022. Yo me acuerdo patente, había viajado a Argentina y un amigo me dice, mira, esto es, preguntale, y en esa época era una locura, y, y era, comparado con lo de hoy, era como hablar con un mono. Sí, sí. Entonces, sí, yo creo que lo que, sumado a esto, que por ejemplo ves lo de Jack Dorsey, que 4.000 personas, sí, de la nada, y muchas empresas hacen eso, eh, creo que se viene, por eso es importante empezar a estudiar Bitcoin, a entender Bitcoin, a empezar, obviamente esto no es consejo financiero, ¿no? Pero empezar a estaquear, porque se vienen tiempos de cambio muy fuertes. Yo soy un tipo optimista con el futuro, pero como yo digo, soy bullish en Bitcoin, soy recontra bullish en Bitcoin, pero que sea bullish no me exime de pensar que va a haber tiempos donde se la va a pasar mal como ahora, donde tocaste un all-time high y ahora estás cayendo y estás en 65.000, hasta después volver a subir. Creo que con la inteligencia artificial y con el mundo va a pasar lo mismo, se vienen años complicados, por eso hay que tomar ventaja y hay que tratar de posicionarse y estar a tope. Por otro lado, lo bueno es que hoy tenemos todo el aprendizaje en un celular o en una computadora, cosa que antes no pasaba. Entonces, antes, por ejemplo, en la revolución de Internet, era un grupo, era muy difícil tener Internet, y hoy todo el mundo tiene acceso a un montón de herramientas que le pueden beneficiar y solucionar cosas. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Ahora sí, para ir cerrando, dos preguntas más. La primera es, ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? Muy bien lo veo. Veo el presente muy bien y veo el futuro muy bien. Em, yo creo que está sucediendo todo lo que nos imaginábamos. Nosotros en el año 2020, quizás me equivoco un poquito, pero 2021, 2022 decíamos, tenemos que atravesar la etapa de la regulación. Y ahí muchos te puteaban porque, bueno, salía el maximalismo de decir, no se lo puede regular, lo cual es cierto. Pero, ¿a qué me refiero con regulación? Me refiero a esto que decía al principio, que debe ser validado por instituciones tradicionales, para que doña Rosa y doña José lo puedan adoptar, ¿no? Y estamos, efectivamente, transitando esa etapa. Em, entonces, lo que viene, me parece a mí, es una etapa de acumulación masiva a niveles estatales y corporativos. Vos me decís: "Sí, ya está sucediendo". Sí, está sucediendo, muy lento, pero está sucediendo. Hay países que todavía, lo hacen tímidamente, hay países que lo prohíben, como China, hay países que lo prohíben a medias, como Rusia, que no te permite atesorar, te permite atesorar, pero no te permite comercializar domésticamente. Eh, hay países que, como Bután, que usan energía hidroeléctrica para minar. Hay países, obviamente, como El Salvador, que son pioneros en acumulación, y hay países, potencias, como Estados Unidos, que nos guste o no, habilitó con los ETF Spot este nuevo bull run
que lo llevó a 120 y pico mil. Entonces, estamos como saliendo de la etapa de la regulación para mí y entrando en la etapa de la adquisición frenética por parte de gobiernos y de corporaciones. No sé cuándo va a empezar. Lo que sí sé es que cuando empiece va a ser frenético, porque cuando se den cuenta de que vos agarrás un Excel rápidamente, se emitió el 95%. 1 millón eran de Satoshi. 4 millones están perdidos. Ahí tenés 5 menos. Eh, las personas tienen, de eso no me acuerdo, yo leo mucho River, eh, y me tiran los cuadritos que obviamente son análisis on-chain. Uno no puede saber exactamente si es así, pero son estimados. Cuando empezás a ver cuáles son los disponibles realmente en el mercado, son muy pocos. Son muy pocos para el poder de compra que tienen los estados y las corporaciones. De un Sí, no, plumazo, te sí. agarro el dato porque yo lo tengo. Las Claro. personas tienen el 63% de Bitcoin, de todos los Bitcoin que no están perdidos. Así que imagínate. Entonces, el fogonazo que se puede venir, esto no es obviamente una recomendación de compra, pero el fogonazo que se puede venir si hay un shock de demanda, eh, bueno, viste que lo tenés a Samsung diciendo que viene ¿cómo se dice? Omega Candle. La Omega Candle. Omega Candle. Este, yo creo que puede suceder, no sé si están dadas las condiciones ahora, pero yo creo que puede suceder. eh, Porque están dadas las condiciones técnicas para que eso suceda más adelante. Falta que esta inyección de demanda se ejecute. Entonces, veo un futuro con gobiernos peleándose por los bitcoins que quedan en el mercado, las corporaciones adoptando y la comunidad enojada porque los estados y las corporaciones compran y les arrebatan las ganancias al, al minorista, ¿no? Cosa que va a seguir pasando, o sea, para que no se enojen tanto, va a seguir pasando. Bitcoin va a estar en un palo, va a haber un retroceso a 700.000, un montón de minoristas van a vender y como dice Adam Back, los mercados bajistas son para transferir la riqueza de los que menos tienen hacia los que más tienen. Va a seguir sucediendo, es parte del mercado, es parte de la realidad y no hay que enojarse. No, claramente. Es como decís vos, yo creo que va a pasar, es el gradually, 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 then suddenly. Creo que sí, yo creo que es lo mismo. A ver, por eso lo que yo le marco a la gente y cuando mis amigos me hablan del precio y de qué pasó, le digo, los fundamentals no cambiaron. O sea, no es que yo sigo teniendo yo tengo la misma convicción de cuando estaba a 10.000, cuando estaba a 69.000, cuando bajó a 16.000, cuando tocó el all-time high y ahora que está a 65.000. O sea, yo para mí las cosas no cambió nada. Ahora, si hubiera cambiado algo en lo fundamental, le diría, sí, sí, vámonos porque cambió, pero no cambió nada, los fundamentals son lo mismo, y nada, y hay que esperar y hay que seguir aprendiendo. Creo que es un gran momento hoy para los que no, para los que no son maximalistas, para los que todavía no entraron, y esto no es consejo financiero, de estudiar bien, perdón, esto sí es consejo financiero. Estudiar bien, ver podcasts, tratar de separar la paja del trigo, darte cuenta quién vende humo y quién no. Y una vez que estudias bien, y ahora sí, esto no es consejo financiero, comprar y empezar a acumular para cuando venga ese momento que va a pasar, porque no lo decimos nosotros, no lo dicen las matemáticas, lo dice el código, en algún momento va a existir el último Satoshi, se va a dejar de minar Bitcoin y van a aparecer estos arqueólogos digitales tratando de encontrar lo más preciado. De hecho, creo que una película de Indiana Jones lo que buscaba era la piedra filosofal, ¿no? Que convertía, esa piedra que convertía todo en oro. Una cosa Puede así ser. era. Yo la única piedra filosofal que me acuerdo es la de Harry Potter, pero no sé si Indiana Jones tenía una. Bueno, yo me acuerdo que hay una película, pero bueno, los arqueólogos
o muchos buscan esa piedra que convierte todo en oro. Bueno, en algún momento van a estar estos arqueólogos digitales buscando lo más preciado de la humanidad, que es y va a ser para toda la historia Bitcoin, ese maravilloso regalo que nos deja Satoshi. Y ahora sí, la última pregunta es, si tuvieras la chance de encontrarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? ¿Puedo responder que no me quisiera encontrar con él? Totalmente, totalmente. No, De no, hecho, creo que sí. una de las personas que le dije, que le pregunté, digo, no, no, andate, 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 No, andate, no, no, Satoshi, no me hables, no me hables. no me hables. No quiero que me digas ni A, porque yo lo amo tanto que si me llego a comer un asado con él y me pongo a dialogar y tiene un punto de vista distinto o, no sé, me va a desilusionar. Y quiero seguir con mi ilusión intacta. Quiero seguir pensándolo como un... Llega a ser hincha de Newell, me muero, me muero. O sea, vos das por sentado que Satoshi es argentino. Es argentino, no, no sé. Era un Viste que ejemplo de los la argentinos decimos Dios desilusión. es argentino. Sí, la desilusión puede ser muy grande. Entonces, como ese riesgo existe, quiero continuar con mi enamoramiento platónico que tengo con él y no lo quiero conocer, no quiero saber quién es, no quiero escucharle la voz, no quiero saber cómo piensa de política ni de nada. O sea, con lo que hizo, para mí ya es un genio total de los genios y ahí lo quiero tener. O me imagino que serás hincha de Rosario Central. Se me notó mucho. No. Ahora estás complicado porque, bueno, Satoshi no fue hincha de Central, pero Maradona se puso la de. Satoshi no será hincha de Newell, pero Maradona se puso la de Newell y eh, Messi eh, también También, tiene amor por esos colores. también. Pero Maradona lo hizo porque, bueno, Genio estaba es. aburrido. También se puso la de Mandiyú, la de Emiratos Árabes, se puso la de todo. Bueno, igual en algo coincidimos, yo no soy hincha de Central, yo soy hincha fanático del Deportivo Morón, del Gallito, pero me imagino que serás anti-Bielsa. Un poquito, Yo no, yo soy anti-Bielsa, pero de la primera hora, no después del 2022. un Yo poquito. anti-Bielsa soy como los bitcoiners del 2011. Yo Sí, era anti-Bielsa en los 90 y cuando lo llamaron a la selección, me acuerdo que tuve una discusión con mi viejo. No, ¿cómo lo van a? No, mi viejo decía, no, Bielsa. Y yo, no, no, no. No, no, no. Y bueno, pasó lo que pasó. Pero bueno, no hablemos más de fútbol, que estamos hablando de Bitcoin. Ahora sí, nada, esperemos que Satoshi no sea hincha de Newell, que sea hincha de Morón, estaría muy bueno. Eh, pero bueno, veremos qué pasa. Pero sí, creo que es muy válido eso de decir, no me gustaría encontrarme, porque a veces cuando uno idolatra tanto a una persona y la conoce, se da cuenta que no es ni más ni menos que igual a nosotros, con todos los defectos y con todas las virtudes, y capaz que esa magia se pierde. Entonces es mejor que quede esa magia y que quede ese mito de Satoshi, que es otra de las cosas que lo hace a Bitcoin tan interesante. Ciro, te agradezco mucho por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte? me encuentran en X, Ciro Stoffel, y bueno, si quieren charlar, quieren darme feedback del libro, quieren, no sé, preguntarme cuándo sale el segundo, lo que sea, me siguen ahí, me preguntan y charlamos. Perfecto. Bueno, Ciro, de nuevo, te agradezco que tengas unas buenas noches y un gran fin de semana. Gracias a vos. Y gracias a todos los que están del otro lado. Si te gustó el episodio, nos das un like, te suscribís al canal, nos seguís en nuestras redes sociales. Obviamente seguí las redes sociales de nuestro invitado y, ¿por qué no, comprarle su libro? Porque de esa manera nos ayudás un montón en nuestra titánica tarea de pintar al mundo de naranja. Compartir el episodio con la gente que querés, compartir el episodio con la gente que odias, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio. Stay humble, stack sats y acuérdense,
Somos todos Satoshi. In the glow of my screen, I saw it all start. Bitcoin, a code, a new kind of art. How were you?